Emilio Ordóñez, analista de política internacional, un gusto que estén en el programa. No, un gusto. El gusto es mío por estar acá, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea era hablar un poco del mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo en conflicto, un mundo en guerra, que quizás recuerde a otra etapa de la historia. Algunos dicen que se puede venir una suerte de tercera guerra mundial, no lo sabemos, o podría ser una cuarta, porque a lo mejor ya tuvimos una tercera de otra forma. Pero bueno, lo interesante de analizar de este escenario, que tiene varios conflictos, no solamente el de Rusia-Ucrania, también tiene el de Israel con Palestina o Israel con Irán, y también otros posibles conflictos que se pueden desatar a futuro. Lo interesante de esto es cómo puede afectar a la Argentina, cómo la Argentina se inserta en este escenario. Comparando con la Segunda Guerra Mundial, en ese escenario a la Argentina le fue muy bien. ¿Por qué? Porque pudo vender sus productos, pudo conseguir un buen porcentaje de ganancias que después fue aplicado con el peronismo, pero también con otros gobiernos a futuro, fue aplicado para el desarrollo autónomo, el desarrollo de la industria nacional. Bueno, vivimos en un mundo en conflicto. ¿Es bueno o malo para la Argentina? Depende de cómo la Argentina se posicione en ese panorama, ¿no? Me parece que hay tendencias o hay tentaciones tendencias y tentaciones en una misma dirección, en reprimarizar, ¿no? En retomar el modelo que se aplicó durante la década del 40 en adelante como un exportador mayormente de materias primas, sí, extendiendo un poco el modelo de la generación del 80, si se quiere. Y también están las otras tendencias que me parece que hay que ir también por este lado, ¿no? De empezar a crear productos con mayor valor agregado, insertarse de alguna manera seriamente a la sociedad del conocimiento. Está claro que en un mundo en guerra, como vos decís, y en el cual las tensiones parecen solo aumentar, uno tiende a ir a lo que conoce, y Argentina conoce y tiene mucha más práctica, si se quiere, si se me permite la palabra, en ir hacia su punto fuerte, que es justamente el comercio de materias primas y la exportación agropecuaria. Es interesante lo que decís. ¿Por qué? Porque, a ver, uno podría pensar, prima facie, todos se pelean, a río revuelto ganancia de pescador. Sí. Argentina lo único que tiene que hacer es comerciar con todos, pero tenemos un presidente como Milei que elige pelearse con unos y con otros no. Elige apoyar a Estados Unidos, una potencia en declive, pero que sigue siendo potencia, en detrimento de Rusia, o en detrimento de China, inclusive. Después vamos a tener una nota en el programa donde hablemos de eso específicamente. O sea, por una parte tenemos un escenario provechoso a nivel internacional, pero por otra parte lo local o la cuestión nativa tiene otra dinámica. A mí me parece que hay una lectura en materia de política exterior que no se condice con este panorama, ¿no? Me parece que hay una lectura mucho más ideologizada, predominantemente ideologizada, en el sentido de que la ideología por momentos solapa algunas consideraciones prácticas que deben hacerse en términos de decisión de política exterior, y justamente este realineamiento rígido, este occidentalismo rígido que la presidencia de Javier Milei aplica con respecto a sus relaciones internacionales, con Estados Unidos, con Israel en particular, no necesariamente con Europa, tal vez esta sea la gran novedad, y por razones igualmente de gran densidad ideológica, me parece que pone a la Argentina en un camino que me parece subóptimo en términos diplomáticos. Subóptimo porque también comparto que para un país periférico como el nuestro, en un mundo en el cual parece ir hacia una desconexión y hacia una regionalización, Argentina lo que hace es da la espalda a su propia región, apuesta todo en un movimiento pragmático de dos vías con Estados Unidos y pierde posibilidades de inserción política, económica y geopolítica con China con respecto al tema BRICS, con la India, con otros socios del llamado sur global, un colectivo al cual Argentina parecía estar incluso con Brasil, inserta. Que lo tenemos incluso acá. Con Brasil, mira, me había olvidado, efectivamente, incluso con Brasil. Recientemente vimos la cumbre del G7 en Puglia, en Italia,
donde no hubo ningún tipo de contacto entre Lula y Milei, dos socios naturales que hoy por hoy se dan la espalda. Increíble. Se dan la espalda. Dijiste que una política de dos vías, si mal Sí. lo entendí, del gobierno de Milei para con Estados Unidos. Sí. ¿Cómo sería explicado fácilmente? Básicamente ha apostado a dos cosas. En primer lugar, con el objetivo de mejorar en algo su sector externo, la Argentina se ha convertido en un aliado inesperado para Estados Unidos. Estados Unidos desconfiaba, y creo que desconfía hasta cierto punto, pero no tanto, de las afinidades de Javier Milei con Donald Trump, pero ha encontrado en Argentina un aliado en su disputa global con China. Y de aquí la compra de los aviones F-17 o F-16, perdón, dando la espalda a la venta de aviones chinos J-17, la detención de grandes obras de infraestructura como las represas en el sur y otro tipo de gestos que tratan de posicionarlo a Milei y ganarse de alguna manera la apreciación del gobierno de Biden. Pero no es un secreto para nadie que Milei milita y es de alguna manera el referente hoy latinoamericano de las neoderechas globales. Claro, la otra vía, ¿cuál sería? La otra vía es apostar a una victoria de Donald Trump en noviembre. Ah. O sea, me llevo bien con Biden ahora, de forma tal de obtener un nuevo plan bendecido por el FMI, de forma tal de abrir el cepo, conseguir más dólares, y por otro lado la apuesta es, bueno, pero en noviembre, si gana Trump, la relación es bilateral y va a ser otra, y ya mucho más afín en términos de políticas. No por nada, Milei también tiene en Europa y en el marco del universo de las neoderechas a una referente como Giorgia Meloni, que le dio la bienvenida cálidamente en la cumbre del G7. Por lo tanto, me parece que tal vez en esta sobreideologización y en algunos movimientos casi performáticos que hace Milei con respecto a tonos altisonantes, algunas cuestiones más bien del tipo rupturistas, declaraciones contra Brasil, contra Lula, contra Xi Jinping mismo, que luego deben... ¿Eso es parte de una estrategia o es que dirían en el barrio se le suelta la chaveta y dice lo que piensa? Yo creo que son las dos, pero el problema es que... Digo por qué, porque a nivel internacional estos líderes no derechas, de la derecha, apuestan al conflicto. Adrede, digamos, ¿no? Sí, creo que hay un tono disruptivo que hace parte de un contenido programático, y creo que dentro de las no derechas del cuestionamiento a la llamada vieja política, y acá está presente más o menos en todos los movimientos, si bien no es un movimiento homogéneo, que cambia por regiones, tiene distintas agendas, pero comparten algunos puntos clave, y uno de ellos es justamente la ruptura con las viejas formas de la política. Y hablo de formas porque también es un poco... porque se basan también mucho en plataformas de redes sociales, y una llegada con una forma y una estética política distinta a la política tradicional, con mensajes rupturistas del estilo de los que hace Javier Milei por momentos. Y ese tipo de cuestiones genera costos para el país y obliga a idas y vueltas que solo lo que hacen es... provocan pérdida de prestigio y generan la necesidad después de reformatear relaciones que terminan siendo medianamente intensas en lo económico, pero nulas en lo político. Nosotros tenemos relaciones comerciales con Brasil intensas al día de hoy. De hecho, tenemos relaciones políticas tan importantes como que Brasil nos garantizó el gas licuado, pero eso no significa que hoy por hoy Lula y Milei puedan sentarse en una mesa a conversar cosas. Ahora, hablando de Estados Unidos, imperio, en declive, pero imperio al fin. Hablando de China, imperio. Si uno quiere Rusia, también imperio. O sea, todos los escenarios para Argentina creo que son de sumisión frente a un imperio, alguna potencia. ¿No? ¿Se lo puede pensar así o no? Me parece que hay que ir, no sé si sumisión es la palabra correcta, me parece que, yo diría que habrá relaciones asimétricas, seguramente. Hay que ver qué tipo de mundo intentan construir los llamados imperios alternativos. Claro. Y pienso en China, Rusia también, pero Rusia tiene que resolver su entuerto ucraniano todavía, no para poder sentarse y dirimir si son potencia o no, sino tiene que resolver primero cuestiones atinentes en términos de dominio y en términos de poder sentarse en una mesa y decir, bueno, yo también estoy acá para discutir las cuestiones importantes. No es que no las discuta, o por eso su esfuerzo de guerra y sus vinculaciones con China son tal vez la base más importante, pero al mismo tiempo lo que no le permite del todo desplegar poder a nivel tradicional, si se quiera, aunque
su presencia en África nos habla de otro tipo de inserción. Pero vos hablabas de sumisión. Yo no sé si sumisión es la palabra. Me parece que hay que pensar que no hay imperios malos ni imperios buenos, y no hay superpotencias malas ni superpotencias buenas. Hay intereses. Hay intereses. ¿Cuáles son nuestros intereses? Exactamente. Creo que es más constructivo, en lugar de dividir el mundo en buenos y malos, es decir, bueno, ¿qué tenemos para ofrecer? ¿Con quién queremos hacer negocios? ¿Y con quién nos llevamos mejor para hacer los mejores negocios? ¿Qué me sirve de uno o qué me sirve Exactamente, y no andar clasificando buenos y malos, porque después terminás sentándote en una mesa con Xi Jinping el 4 de julio para sellar el acuerdo de Suaz por un año, después que dijiste en campaña que no negociabas con comunistas. Entonces, obliga a reversiones incómodas. Ese es el gran problema. Emilio Ordóñez, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos y un placer siempre estar acá.